En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia y la confesión en relación con la Iglesia en el contexto eclesial. Al inicio de la encíclica sobre la misericordia de Juan Pablo II se habla sobre dos aspectos centrales en la misericordia según el Nuevo Testamento. Hace mención a cuando Jesús revela a Felipe, después de la petición, muéstranos al Padre. Vemos aquí la revelación del misterio del Padre, y en cierto modo que en Jesús también se revela quién es el hombre. En segundo momento, en Jesús no solo se revela quién es el Padre, sino también que Jesús encarna la misericordia del Padre, en cuanto que personifica la misericordia viva. Jesús en su persona es la misericordia. Este sacramento de la penitencia, de la confesión, es un sacramento de misericordia. En ese sacramento recibimos el perdón de Dios en la Iglesia, por medio de la Iglesia. En ese sacramento nos comprometemos también a ser instrumentos de misericordia para con los demás. Así como en la parábola del Hijo Pródigo recibimos del Padre de Dios, recibimos su compasión total, recibimos su abrazo, recibimos su misericordia. En el sacramento de la confesión, queridos hermanos, la Iglesia es perdonada y la Iglesia perdona. Y en ese ministerio particular nosotros estamos llamados siempre a la conversión. La conversión es necesaria, la confesión es necesaria porque es un camino de conversión para el creyente. Y el creyente necesita en el camino rectificar, pero no solo es algo subjetivo, no es algo interior, es algo más. Es un retorno a Dios, un retorno a la dirección verdadera, un retorno al encuentro con el Padre, encuentro personal y vivo con Dios en la vida. Los tres puntos que quisiera compartirles para esta ponencia son los siguientes. El primero, el ministerio de la Iglesia. El segundo, algunas imágenes de la conversión. Y el tercero, el perdón como una misión. Comenzamos con el ministerio de la Iglesia. Como ustedes saben, un ministerio de servicio en la Iglesia, un servicio constante, un servicio abierto, un servicio donde la Iglesia se compromete. Y ese ministerio es un ministerio de misericordia, es un ministerio de perdón. Cuando el sacerdote, recordemos, el sacerdote en el momento de la absolución de los pecados al penitente, le dice, por el ministerio de la Iglesia, dice, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos un punto muy importante, que la Iglesia se presenta a la vez como reconciliada y reconciliadora a través del sacramento de la penitencia. Cuando dice por el ministerio de la Iglesia, está hablando de una tarea compasiva que posee la Iglesia en este mundo, una tarea de perdón, una tarea de misericordia, una tarea sanadora, podríamos decir. El confesionario no es un tribunal, no es un lugar de un juicio definitivo para alguna persona, sino que el confesionario es un encuentro personal con la misma misericordia de Dios en la Iglesia, por medio de la Iglesia. No podemos confesarnos solos, necesitamos de la Iglesia, reconciliada y reconciliadora. Necesitamos del ministerio de la Iglesia. Y es muy importante esto porque en ocasiones esto evita el aislamiento. ¿Cómo se sabe que una persona está en comunión? Gracias a la confesión. ¿Cómo se sabe si estoy en buen camino? A través de la confesión. ¿Cómo yo confieso los pecados a la Iglesia, en la Iglesia? A través de la confesión. El sacerdote en ese momento representa a Cristo, pero también representa a la Iglesia. Actúa en persona de Cristo y en persona de la Iglesia. El segundo punto es las imágenes de la conversión en relación con la confesión. Y hay varias imágenes de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en el Pastor de Hermas, un escrito de los primeros siglos, habla de dos imágenes que me parecen espectaculares y que explican el sentido eclesial de la confesión. Por ejemplo, la imagen de la torre. Una torre donde nosotros somos esas piedras vivas, y en la medida que cada piedra
cada piedra encaja en la torre. La torre se va edificando, se va edificando. Cuando la piedra no encaja, necesita hacer penitencia, necesita reconciliarse y hacer penitencia. Cuando cada piedra hace penitencia, la torre se levanta, la torre se edifica. Aquí hay un dato muy particular. La construcción, la torre es la iglesia, y cada uno de nosotros es una piedra viva. Y en la medida que cada uno se reconcilia con Dios en la iglesia, la torre se va edificando, se va cimentando, se va configurando, y las piedras van encajando. Qué bonita imagen. También hay otra imagen que es la de la anciana. Una anciana que va envejeciendo, pero en la medida que la iglesia se reconcilia, hace penitencia, que cada una de las personas se reconcilia, hace penitencia, esa anciana que representa a la iglesia va rejuveneciendo. Si la confesión hace nueva a la iglesia, la penitencia hace nueva a la iglesia. Sin penitencia la iglesia se debilita. Y por último, hay otra imagen que la conocemos mucho, que la usaron muchos santos padres, que es la de la luna. La luna no tiene luz propia. La luz de la luna viene del sol, que es Cristo. La luna representa a la iglesia, el sol representa a Cristo. Pero la luna puede brillar solamente si Cristo la ilumina. Hay periodos donde la luna, por ejemplo, el menguante, el creciente, hay periodos donde parece perder la luz, que es la conversión, la lucha diaria, pero al final es reconciliada con Dios y la luz llega a todos sus lugares. Una iglesia que quizá pecadora, pero que en la medida que se convierte, en la medida que se reconcilia, que hace penitencia, deja entrar la luz de Cristo a cada uno de los lugares donde hay tinieblas. Miren esas tres bonitas imágenes sobre la conversión y sobre la confesión. El tercer punto, para terminar, es el perdón como una misión. Una misión. Todos en esta tierra tenemos una misión. La iglesia posee una misión. El ministerio de la iglesia es una misión. Pero también el perdón en la vida del cristiano es muy importante. Es muy importante. El perdón en la vida del cristiano no solamente no es un sentimiento, ni es solamente un buen deseo. Es un plan de vida. Si vemos el plan de la salvación, es un plan de reconciliación, de amor, donde Cristo nos amó hasta el extremo, perdonando incluso a sus enemigos, perdonándonos a todos que éramos culpables por nuestra culpa, pero Él nos reconcilió con su Padre, nos reconcilió con Él mismo. El perdón es una misión en la iglesia. Cristo vino a salvarnos. Nos perdonó aunque no lo merecíamos. La iglesia perdonada se convierte en misionera. Los cristianos debemos siempre ir al grano, el amor a los enemigos. Es el perdón. 70 veces 7 habla el Evangelio, que significa, 70 veces 7 significa ya, perdonar ya, no posponer el perdón. 70 veces 7 significa perdonar siempre, en toda circunstancia. Y 70 veces 7 significa perdonar todo, incluso aquello que más nos cueste. El perdón en la iglesia se muestra cuando un cristiano lo pide a la iglesia también. Cuando un cristiano lo da, perdona a la iglesia también. Y cuando un cristiano siente el perdón, siente la iglesia también. Entonces el perdón es petición dentro de la iglesia, es donación dentro de la iglesia y es un mismo sentir en la iglesia. ¿Por qué? Porque el perdón es liberación. Entonces la relación que encontramos entre el sacramento de la penitencia y la iglesia en general es que la iglesia se santifica a través de ese ministerio que se realiza en el sacramento de la penitencia. No solo se trata de corrección fraterna, se trata de confesión a la iglesia de mis pecados y recibo por medio de la iglesia el perdón divino, En síntesis, ese ministerio de sanación, ese ministerio de reconciliación que realiza la iglesia a través del sacramento de la penitencia es una bendición para la iglesia y es necesario. ¿Por qué? Porque permite que cada uno de los bautizados se reconcilie, retorne al Padre, retorno a Dios y hace de la iglesia en camino una iglesia santificada y santificadora.